maná escondido para ti. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en el que estaba la urna de oro que contenía el maná. Tu porción diaria de alimento espiritual. Con el hermano Adolfo de la Rosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hermano Adolfo, demos gracias a Dios por su palabra, dada a través del maná escondido para ti. Hermanos, importantísimo conocer qué es rebelión para ser guardados. En su servicio evangélico, el esclavo de Dios limpia a un leproso. Estamos en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Dios. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermana. Hermanos, seguimos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Dios. Y el servicio evangélico del esclavo de Dios. Muy importante, varias cosas que hizo en su servicio evangélico. Número 1, proclamó el evangelio. Número 2, enseñó la verdad. Número 3, echó fuera demonios. Número 4, sanó a los enfermos. Y número 5, sanó a un leproso. Cuando hablamos de un leproso, hablamos de un rebelde, de uno que atenta contra el orden gubernamental de Dios. Hemos dicho que Satanás fue el primer rebelde porque quiso dar un golpe de estado a Dios. Y en la Biblia, pues, se suceden muchos detalles a través de toda la Biblia. Mencionamos un caso en particular, ¿verdad? El caso de María y Aarón, o sea, hermanos de Moisés. Prácticamente María y Aarón, pues de hecho, María era la que quería tomar el liderazgo en vez de su hermano Moisés. Pero bueno, Dios estaba ahí y simple y sencillamente María estaba leprosa. Y finalmente, se me hace que es poco más de un año, ¿verdad? Y muere. Aarón también muere por causa de su rebelión, pero muere en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Así es que, como quiera, Dios tuvo un poco más de misericordia de Aarón, no así de María. Entonces, pero cuando hablamos de rebelión, hermanos, es necesario también, hablar de autoridad. En la Biblia, existe un principio de autoridad. Si usted quiere llamarle principio de autoridad, está bien. Porque, dicho de otra manera, un principio es algo que gobierna, ¿ve? Y si usted quiere llamarle, porque por ejemplo, la Biblia dice, el pueblo vio sus obras, pero Moisés conoció sus caminos. Fíjese en Romanos 11:33. Déjeme, se lo leo. Dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, este asunto, ¿verdad? Inescrutables sus caminos. Sus caminos se refiere a los principios que gobiernan a Dios y al universo
y por consecuencia al hombre mismo. Entonces, queremos decir que cuando hablamos de autoridad, estamos hablando del principio de autoridad. Estamos hablando de esos caminos inescrutables que prácticamente es difícil ver. Pero bueno, pues vamos al caso, me gusta mucho, ¿verdad? Porque se me hace un caso muy importante, el caso de David. Fíjese, el pueblo pidió rey, el pueblo de Israel, y Dios les dio a Saúl. Y entonces Saúl reinó no mucho tiempo, pero desobedeció una orden que Dios dio. Saúl iba a pelear con los amalecitas, que realmente Amalec significa la carne. Entonces Dios le dijo que consagrara todo al anatema, es decir, que debía destruir tanto al rey, a hombres, mujeres, niños y animales. Todo debía de así determinarlo. Digo, ahí va diciendo el asunto, ¿verdad? Si Amalek significa la carne, pues eso quiere decir que hay que terminar con la carne. Y luego entonces, pues Saúl, pues digo, siguiendo a veces el hablar de sus soldados o de sus siervos, ¿me entiende? Pues perdonó lo mejor del ganado mayor y menor, según esto, ¿me entiende? Entre comillas, para ofrecerlo a Dios, en sacrificio a Dios. Entonces, lógicamente, eso le hizo perder su liderazgo. Eso le hizo perder su reinado. Entonces Dios se buscó a otro hombre, es decir, a David. Y entonces Samuel unge a David. Fíjese, siendo todavía rey Saúl, Samuel unge a David. Claro que eso era algo difícil, ¿me entiendes? Samuel dijo, ¿por qué haces esto, Dios? Como quien dice, o sea, ¿por qué me mandas? O sea, si Saúl sabe que voy a ungir a David, me va a matar. Sin embargo, o sea, finalmente, Samuel ungió, al hijo de Isaí, ungió a David por rey sobre todo Israel. Pero le voy a decir una cosa, prácticamente para que David llegase a ser rey sobre todo Israel, ¿sabe qué? Eso le llevó, yo creo, un poquito más de 20 años. Escuche, le llevó más de 20 años después de que Samuel lo ungió con el aceite de la santa unción. Así que en realidad quiero decirle que esto no es un asunto sencillo, es un asunto realmente muy profundo, ¿ve? Por eso me gusta a mí el ejemplo de David, porque realmente, si el Señor abre nuestros ojos, en realidad, hay mucho que ver ahí. Mire, lo primero que le voy a decir es cómo realmente David, le perdona la vida a Saúl en Engadi. Fíjese, ahí, déjeme le leo pues unos versículos. Dice, estamos en Primera de Samuel, capítulo 24. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres
por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, fíjese, o sea, esto es lo que es muy común. Los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Escuche, esa palabra es el ungido de Jehová. Entonces, me voy a brincar al versículo 10. He aquí, en el verso 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Wow. Tremendo, ¿eh? Esta es la primera vez que David perdona la vida a Saúl en Gadi. Ahora después, en el capítulo 26, de nuevo, en el capítulo 25 hay otro asunto ahí con Nabal de Carmelo y Abigail, pero no vamos a tocar ese asunto. Capítulo 26 de Primera de Samuel, o sea, vuelve David a perdonar la vida a Saúl en Zif. Dice, vinieron los zifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra, y a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Fíjese lo que le dijo Abisai a David. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Hermanos, vamos a parar. Continuamos aquí en capítulo 26. Amén. Amén.